Hi everybody, this is Miguel. In this video, I'm gonna tell you everything you need to know about the articles in English. Hola a todos, soy Miguel. En este video les voy a contar todo lo que necesitan saber acerca de los artículos en inglés. Primero vamos a hablar acerca de esta cuestión, cómo funciona en español. Ya saben que yo tengo otro video mucho más corto en el cual hablo de los artículos rápidamente, hago una explicación rápida de qué son y cómo se usan en inglés. Es un video como de 10 minutos, lo pueden ver acá, pero en este video nos vamos a ir un poco más a fondo, vamos a verlo con más profundidad, todo lo que necesitamos saber acerca de los artículos y cómo funcionan en inglés. Entonces, primero vamos a verlos cómo funcionan en español. ¿Qué es esto? ¿Cómo funciona en español? Para que podamos hacer una referencia, una analogía y entender su funcionamiento en inglés. Los artículos son unas palabras que acompañan al sustantivo y sirven para hacer referencia a este sustantivo con respecto a número y género. Así es como funciona en español. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero, un sustantivo es una palabrita que se refiere a persona, animal o cosa. Entonces, por ejemplo, yo digo gato, es un sustantivo, es un animal. Miguel es un sustantivo, es un nombre, soy yo. Día es un sustantivo. Idea es un sustantivo. Libro es un sustantivo. Entonces, esas palabras que denotan persona, animal o cosa, eh, para enriquecer un poco más la información y para poder referirnos a ellos directamente, explicando si son masculino o femenino, y si son uno o varios, nosotros utilizamos los artículos en español. Teniendo en cuenta esto, encontramos tanto en español como en inglés artículos definidos y artículos indefinidos. Los artículos definidos, o también llamados artículos determinados, son artículos que hacen referencia a un sujeto específico que se conoce, se sabe cuál es. Está determinado, está definido. Y los artículos indefinidos o artículos indeterminados hacen referencia a un sujeto sin ser específico en cuál es. Nosotros no sabemos exactamente cuál es, por eso se llaman indefinidos o indeterminados. Pero como les decía, vamos a mirar esto acá con calma. Empecemos con los artículos definidos o determinados. Se pueden llamar de cualquiera de las dos formas, artículo definido o artículo determinado. Esto lo estamos viendo primero, como les decía, cómo funciona en español. Entonces, se me fue un sitio por allí. Pum, listo ya. Entonces, ¿cómo funcionan los artículos definidos o determinados? En español son el, la, los, las. ¿Por qué? Porque en español manejamos, en muchas palabras manejamos el género. Yo puedo decir libro, perro, perra. Yo puedo decir amigo, amiga. Hay muchas palabras en las que nosotros utilizamos el género. Y el número quiere decir si son uno o varios, es decir, singular o plural. Entonces tenemos los singulares y los plurales, es decir, estos dos son para uno solo y estos dos son para varios. Y este es para masculino, este es femenino, este es masculino y este es femenino. Entonces yo puedo decir el perro, refiriéndome a un perro que yo sé cuál es, porque es el perro que estaba allí en la calle, el perro que voy a comprar, el perro que tienen en tu casa, muy específico. Yo puedo decir la cama. ¿Cuál cama? La cama de mis padres. Yo ya sé que es específicamente ella. Entonces miren que estoy hablando de una sola cama y es femenino. Entonces en español utilizo la. O puedo decir los días que han pasado desde que bla bla bla. Entonces los, plural porque son varios, y día es masculino, entonces utilizamos los. O podemos decir las personas que están afuera, esas personas específicamente, están definidas, están determinadas. Entonces estamos diciendo las porque son varias, son plural, y persona es una palabra femenina, entonces las personas. Estos son los artículos definidos o determinados, y
En inglés, la gran ventaja, miren que en español tenemos cuatro palabras diferentes que son cuatro. La gran ventaja en inglés es que en inglés solamente tenemos uno solo y es the. Este artículo en inglés se utiliza independientemente para cualquiera de estas. Primero, porque en inglés no existe el género en las palabras, no existe masculino o femenino, simplemente la palabra es. Y el número no lo afecta este artículo. Entonces, yo puedo decir the car para decir el carro. Yo puedo decir the orange para decir la naranja. Yo puedo decir the dogs para decir los perros. Y yo puedo decir the windows para decir las ventanas. Entonces, súper fácil, súper sencillo. Para todos estos en español corresponde the, se escribe THE. Ahora, pronunciaciones de esto. Entonces, tenemos varias maneras de aproximarnos a la pronunciación. La pronunciación, generalmente hay una regla de pronunciación cuando estamos hablando en lo que se llama el connected speech, es decir, hablando naturalmente, conectados, sin hacer pausas, es que cuando estamos utilizando artículos, siempre los pegamos al sustantivo como si fueran los dos una sola palabra. Entonces yo no voy a decir the car, sino digo the car, the car, the car. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es siempre pegar los dos como si fueran uno solo. The car, the orange, the dogs, the windows. Yo no voy a hacer esa pausa para separarlos. Ahora, no quiere decir que no lo pueda hacer. Yo puedo decir the car, the orange, the dogs, the windows. Yo puedo hacer eso. Yo lo puedo hacer. Pero obviamente nosotros no hablamos así. Yo no hablo separado ni haciendo palabras separadas cuando estoy tratando de hablar naturalmente, sino que conecto todo. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando tengamos un artículo y un sustantivo, los vamos a pegar pronunciándolos como si fueran uno solo. Esa es la primera parte. Segundo, la palabra THE tiene básicamente, podríamos pensar en tres formas de pronunciarlo. La primera sería de, como para ser muy enfático en the car. Sería como la primera manera. Eso es una forma para nosotros acostumbrarnos al sonido de esta palabra. Lo primero y más complejo es esa TH. La TH es un sonido que hacemos labidental. Con la lengua y con los dientes, disculpen, no labidental, sino con la lengua y con los dientes. Es decir, ponemos la parte de la lengua, la punta de la lengua, presionando sobre los dientes superiores incisivos y dejamos pasar el aire por allí. The car. Eso sería el primer punto a probar. Lo pueden trabajar todo el tiempo que necesiten. Es un sonido que a veces, pues, como no es un sonido natural del español, nos puede dar problemas. Pero bueno, aquí nos podemos ir acostumbrando, ir trabajándolo, ir viendo cómo los vamos haciendo. Pero el verdadero sonido de esto es the. O sea, esa E realmente no suena. Y aquí entra algo que en inglés se llama el schwab, que es como una pausa, es como un sonido mudo. Entonces no decimos the car. Podemos decir the car, pero realmente es the car, the. Y específicamente cuando pegamos las dos palabras, casi que no se siente esa E. Entonces decimos the car, the car, the car, the dogs, the windows. Ahora, ustedes habrán notado que cuando yo estaba leyendo estas cuatro palabras, yo dije the orange. Entonces, esto es algo bien especial que ocurre con este artículo en cuanto a pronunciación. Y es que si la palabra, el sustantivo al cual está acompañando, comienza con sonido de vocal, de consonante, es el sonido, la pronunciación que tú se utilizas con ese schwab, el the car, the dogs, the windows. Miren que estas palabras empiezan con consonante. Pero si el sustantivo comienza con sonido de vocal,
Esta palabrita se pronuncia preferiblemente como the orange. Yo puedo decir the orange, pero suena mejor si digo the orange, the apple, the apple. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Eh, Esto es en uso y en pronunciación. Tenemos ya esta parte clara. Para nosotros es clara. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros en español siempre utilizamos el artículo definido. Siempre. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos una frase como, vamos a hacerla aquí. Yo amo la naturaleza. Me encantan los perros. Ese tipo de frases. Cuando yo estoy diciendo ese tipo de frases en inglés, el artículo no aparece y ya les explico por qué. Entonces yo no voy a decir I love the nature, ni tampoco decir I love the dogs. ¿Por qué? Porque en inglés, cuando estoy hablando de sustantivos en su generalidad, este artículo no aparece. Entonces, como yo estoy hablando de la naturaleza y es un concepto en general global, yo elimino el artículo allí. Entonces yo digo I love nature. Cuando yo digo me encantan los perros, y yo estoy hablando de los perros en general, no de perros determinados ni definidos, sino en general todos, yo elimino el the. Entonces yo digo I love dogs, I love nature, I love dogs. Pero si yo estoy diciendo que me gustan los carros que vi, entonces yo puedo decir I like the cars we saw. Me gustan los carros que vimos. Los carros, porque ya sé que son ese grupo específicamente, un grupo determinado. Si yo estoy hablando que me gustan los carros, en general yo digo I like cars. I like cars. Porque es en general, es global. Un concepto global como tal. Entonces, esto es la información que tenemos que tener en cuenta para cuando vamos a utilizar los artículos definidos o determinados en inglés. Ahora vamos a hacer un recuento de esto para tenerlo un poco más claro. Ahora vámonos con los artículos indeterminados. Vamos a insertar aquí un saltico de página. Vámonos para acá. Entonces, vámonos con los indefinidos o indeterminados. Entonces, volvamos. En español. En español tenemos un, una, unos, unas. Estos son los artículos indeterminados o indefinidos en español. Es decir, son artículos que utilizamos acompañando un sustantivo para hacer referencia a él por género o número, cuando no somos conocedores específicamente de a qué tipo de sustantivo nos referimos. Entonces yo puedo decir, voy a hablar de carro, pero no sé de qué carro. Entonces yo digo, un carro. ¿Cuál carro? Ah, no sé, un carro cualquiera. No estoy hablando de el carro, sino de un carro cualquiera. No estoy hablando del carro de mi esposa, sino un carro cualquiera. Puede ser cualquiera, no es definido. Entonces, como ustedes pueden ver, cuando estoy hablando de carro, es masculino, entonces utilizo un en español. Y es solo, entonces utilizo el singular, un. Pero si estoy hablando de una manzana, obviamente utilizo una. ¿Cuál manzana? Ah, yo no sé, una manzana cualquiera. No está determinada, no está definida. Entonces utilizo este artículo. Si estoy hablando de unos amigos que vinieron, ¿quiénes? Ah, no, pues no estoy hablando determinada ni definidamente de quiénes, sino que unos amigos, de momento no interesa saber quiénes. Utilizo el artículo indefinido. En plural y en masculino, porque amigo es masculino. O si estoy diciendo de unas camisas, lo mismo, entonces utilizo el femenino. ¿Sí? Entonces, estos son los artículos, estamos haciendo un recorderisco de cómo se utiliza en español. Masculino, femenino, singular, plural. En inglés, utilizamos el artículo a, an o some. Entonces, ¿cómo funciona esto? Separemos estos. Estos dos son para el singular
y este de acá es para el plural. Es decir, estos los vamos a utilizar cuando son uno solo al cual nos estamos refiriendo y este cuando nos estamos refiriendo a varios. Ahora, recuerden, como en inglés no existe el género, es decir, en inglés no estamos haciendo una referencia específica masculino o femenino, como sí se diferencia bastante en español, porque digo perro, perra, amigo, amiga, en inglés no. Entonces, no hay una diferencia en género acá. Entonces ustedes dirán, pero ¿por qué entonces aquí hay dos y aquí hay solo uno? Entonces, este es para singular y este es para plural. Es decir, esto significa tanto un o una, cualquiera de estos dos. Este significa un una, este significa un una, independientemente. Y este significa unos, unas o algunos, algunas. Unos, unas, algunos, algunas. ¿Por qué tengo a y an? Porque si yo estoy usando el artículo con un sustantivo que empieza con una consonante, yo tengo que utilizar a. Entonces yo digo a car. A car. Entonces estoy utilizando, la palabra empieza con una consonante, entonces utilizo a. Si la palabra empieza con una vocal, entonces yo utilizo an apple. Yo no puedo decir an car, no. Y no puedo decir a apple, no puedo decir eso. Entonces, o puedo decir some houses, algunas o unas casas. ¿Sí? Entonces miren que aquí yo estoy utilizando un carro, una manzana, independientemente masculino o femenino, pero estoy utilizando el artículo definido singular. O yo puedo decir a house, una casa. Miren que aquí es masculino, un carro, y aquí es femenino, una casa. ¿Sí? Aquí estoy diciendo an apple, una manzana. Y yo puedo decir an airplane, un avión. Entonces miren que yo estoy utilizando a car, a house, an apple, an airplane. Y en este caso estoy usando aquí masculino carro, femenino casa, femenino manzana, masculino avión. Pero en inglés no importa. Es decir, eso sería nuestra traducción. Miren que sin importar estoy utilizando a porque estas palabras empiezan con una consonante y an porque estas palabras empiezan con una vocal. Y some houses, unas casas, o some dogs, unos perros. Lo mismo, masculino o femenino, no importa. Lo que importa es el número. Aquí son plural, singular. Entonces yo estoy diciendo aquí unas casas, ¿sí? O algunas casas, significa lo mismo. O unos perros o algunos perros. Entonces, en este punto ya estamos hablando acerca de los artículos indefinidos. Y la regla de pegarlos sigue. Es decir, yo no voy a decir a car, a house, an apple, an airplane. Es decir, sí lo puedo decir si quiero separarlos. Pero si yo lo estoy diciendo en connected speech, es decir, hablando común y corriente con cualquier persona, yo los digo como si fueran una sola palabra. Entonces yo voy a decir a car. Y hago esa A muy, muy como el Schwab. Es decir, le resto fuerza. A car. Yo no voy a decir a car. No. A car. A house. An apple. An apple. Miren que yo le resto fuerza al sonido de la A. An airplane. An airplane. Le doy acento a ciertas palabras del sustantivo, pero le resto importancia a la pronunciación del artículo. A car, a house, an apple, an airplane. Some houses, some dogs. Miren que yo pego. No estoy hablando rápido. Simplemente lo estoy pegando. Ahora, cuando yo tengo esta A y la separo, yo puedo decir a car. Lo puedo decir así. A house. Pero en general estoy hablando de a car, a house, an apple, an airplane. Porque cuando estamos hablando de forma natural, nosotros pegamos siempre el artículo con el sustantivo. Entonces, como ven, básicamente esta es la información que nosotros necesitamos entender cuando estamos hablando de los artículos definidos e indefinidos, entender por qué funcionan, identificarlos en inglés,
saber que no existe el género. En los definidos o determinados no importa ni género ni número. En los indefinidos sí que importa el número, pero el género da igual. Y esta parte muy importante, que utilizo a si el sustantivo empieza con consonante y an si el sustantivo empieza por vocal. Y que siempre los pego en pronunciación. Y que si estoy hablando de los determinados en términos generales desaparecen, porque no estoy hablando de algo específico, sino algo global o general. Entonces, esto para tenerlo muy, muy, muy en cuenta con respecto a los artículos. Como ven, en realidad no es un tema difícil, solo de cuidado. Entonces, ahora, ¿cuál es el trabajo que tienen que hacer ustedes en este momento? En este momento, el trabajo que ustedes tienen que hacer es, primero, escribir palabras, sustantivos, acompañados por artículos, en singular y en plural, definidos e indefinidos, para irse acostumbrando a cómo los van usando. Entonces, para que no cometan el error de decir orange o an car, pensando que está bien, porque no está bien, para irse familiarizando con esto. Y como acto seguido, empezar a buscar escritos, preferiblemente, e identificarlos e irlos leyendo, practicar esa lectura, donde los pegan. Y el siguiente nivel ya sería obviamente escuchar un video, una serie, una película, lo que sean, una canción incluso, y buscar identificarlos auditivamente. Y el siguiente nivel ya sería empezar a buscar conversar con alguien, obviamente metiendo los artículos, ya tratar de pensar muy poco en ellos para tener ya esa práctica hablada de ello. Si mientras están haciendo todo este proceso se encuentran con alguna situación que no entienden, pues devuélvanse en el video, revisen el material nuevamente para ver si entienden y descubren qué era eso que le está dando problema. Pero si las dudas persisten, me dejan un comentario. Yo estaré aquí en el video, yo estaré respondiendo en el menor tiempo posible. Si les ha gustado este video, recuerden darle like, compartir con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, denle click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con todos estos contenidos que estoy subiendo periódicamente. También les permite participar en el chat cuando estoy haciendo transmisiones del vivo, de tal manera que pueden hacer preguntas, pueden participar en rifas, etcétera. Y pues también nos van apoyando con el crecimiento del canal. Como siempre, para mí es un placer poder compartir este tipo de contenidos con ustedes. Yo les agradezco todo el tiempo que ustedes ponen para ver estos contenidos y espero que los puedan aprovechar, porque de eso se trata. Recuerden que este proceso depende enteramente de ustedes. Yo y muchas personas más en estos tipos de canales donde hay recursos gratuitos, ponemos recursos para que ustedes los puedan utilizar, pero el hambre lo tienen que poner ustedes. Así que gracias por haber visto este video. Estaré más adelante compartiendo más material y nos veremos en un próximo video. Bye bye.